Buenos días a todos, Dios les bendiga. Es un placer y un privilegio de parte del Señor estar en esta mañana con ustedes, con la iglesia y poder exhortar la poderosa palabra de nuestro Señor. En esta mañana, iglesia, estaremos considerando, para que lo vaya buscando en sus Biblias, en Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 8. Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 8. Y quiero empezar como introducción haciendo varias preguntas. Preguntas que yo creo que todos como iglesia debemos hacernos. ¿Doy gracias a Dios por la iglesia a la que pertenezco? ¿Soy agradecido por los hombres, las mujeres, los ancianos, los niños, adolescentes y jóvenes de mi congregación? Cuando oro, pido por sus necesidades espirituales y físicas, por sus debilidades, pero también por sus fortalezas. Agradezco a Dios por la fe que nos une en Jesucristo. En esta carta, iglesia, Pablo recuerda a los de la iglesia de Filipos con suma alegría. Y no tan solo los recuerda, sino que también ora por ellos. De igual manera, nosotros, hermanos, debemos agradecer a nuestro Dios por las gracias y consuelos, los dones y talentos de los demás en nuestra congregación. Y no puede faltar el orar por cada uno de los que estamos aquí presentes. En sumas cuentas, Dios recibe la gloria absoluta por todos estos beneficios de los que la iglesia goza, por medio de Jesús y el Espíritu Santo. Esta obra de la gracia del Dios Trino, amado, que cada uno de nosotros hemos experimentado por medio de nuestro Redentor, no será perfeccionada hasta el día de Jesucristo, como dice Pablo aquí que vamos a mencionar, el día de su segunda venida. Pero de algo, iglesia, debemos estar seguros. Y es que siempre podemos confiar en que Dios va a realizar su buena obra en cada creyente. Que Dios va a realizar la buena obra en usted y en mí, que somos la iglesia, la novia de Cristo. Y en aquellos que han puesto verdaderamente la fe solo en el Señor Jesús. Y si su condición física se lo permite, nos ponemos de pie como reverencia a la palabra del Señor y buscamos Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 8. Y la palabra de Dios se lee con toda reverencia. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de ustedes porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Puede tomar asiento, iglesia. En esta mañana estaremos presentando, dándole 2 puntos a esta exhortación. Punto número 1. Demos gracias y oremos por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Punto número 1. Demos gracias y oremos por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y el punto número 2. Gracias al Evangelio del Trino Dios seremos perfeccionados en el día de Cristo. Punto número 2. Gracias al Evangelio del Dios Trino seremos perfeccionados en el día de Cristo. Comenzamos con el punto número 1. Demos gracias y oremos por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Consideremos los versículos 3 y 4 cuando
Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Con excepción, iglesia de Gálatas, primera Timoteo y Tito, todas las demás cartas del apóstol Pablo comienzan con una acción de gracias. En esta carta específica, amado, la acción de gracias es especialmente una de calidez y una muy sincera de parte del apóstol. De ninguna manera podemos leer que a Pablo se le está haciendo difícil dar gracias por la iglesia. La iglesia de Filipo significa para el apóstol y para él que la confianza que él tiene hacia los filipenses es dada por Cristo Jesús y que de igual manera recíproco el amor que él recibe de los filipenses es de parte del Señor. Pablo derrama con suma gratitud a Dios sobre la iglesia de Filipo por sus dones espirituales con fervor y sin reserva alguna, amado. El apóstol, cuando leemos, expresa gozo, júbilo. Se le puede notar, iglesia, la alegría que él tiene cuando le está escribiendo, aún en la condición que Pablo se encontraba en ese momento. Podemos decir que esta expresión de sentimiento, amado, es una muestra de la maravillosa forma en que Pablo ha demostrado, como dije, su amor hacia la iglesia, amor que ha sido dado por medio del evangelio que los ha unido, y de igual forma el amor que por él ha demostrado la iglesia de Filipo. Por eso él dice, doy gracias a mi Dios, que podemos ver que es una expresión de pertenencia, que solo los que están en Cristo, amado, pueden decir con total firmeza que doy gracias a mi Dios, sentido de pertenencia que Pablo está utilizando en este momento, y por el cual, amado, la iglesia de Jesucristo está unida y somos santificados por medio del Espíritu Santo también. Y esto es la fe que compartimos, que lo veremos más adelante. Ahora, la versión Peshitta dice, gracias doy a mi Dios porque continuamente les recuerdo. No solamente el apóstol Pablo está demostrando su agradecimiento a Dios, sino que los está recordando. ¿Y de qué manera? Vemos aquí que no era una cuestión de que tal vez Pablo se acordaría por un tiempo tal vez, sino más bien era el hecho de la relación continua que Pablo tenía con la iglesia de Filipo. Aunque tal vez distante, alejado de la iglesia por estar encarcelado, amado, ese amor no se perdía. La relación que él tenía con la iglesia de Filipo quedó grabada profundamente en el corazón de Pablo. Tanto así, amado, que el apóstol no podía dejar de pensar en la iglesia, en cada uno de los creyentes. Y por consecuente, no dejaba de pensar en ellos, por ende no dejaba de orar por ellos. Pues como había dicho antes, que el recuerdo de ellos era un motivo para el apóstol de suma alegría. Así añade ahora que viene a su mente tan a menudo como ahora. Cada vez que Pablo se acordaba de ellos, venía el recuerdo de la iglesia y no podía contenerse en orar por la iglesia. Una oración o una súplica, como conocemos, es una petición que se hace para que una determinada necesidad que es sentida agudamente sea satisfecha, amado. Nuestro catecismo menor de Westminster, la pregunta 98, dice, ¿qué es la oración? La respuesta, la oración es un acto por el cual manifestamos a Dios en nombre de Cristo nuestros deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad, confesando al mismo tiempo nuestros pecados
y este punto es el que quiero tratar de resaltar, y reconociendo con gratitud sus beneficios. Por lo que Pablo ya mismo va a expresar, no solamente y orar, pero expresar su gratitud por los beneficios que él había obtenido en la iglesia de Filipo. También para los creyentes de la iglesia de Filipenses, amados, habían necesidades espirituales definidas por las cuales el apóstol entendía que debía orar incesantemente. Necesidades espirituales por las cuales nosotros como iglesia también debemos orar incesantemente. ¿Cuáles eran esas necesidades? Sus imperfecciones. Mira lo que dice Filipenses 1 del 9 al 11. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Luego él dice en Filipenses 2, del 2 al 4, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, completo mi gozo siendo del mismo sentir, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Pablo reconoce que debe orar no solamente por los beneficios, las bendiciones que recibe por medio de la iglesia de los hermanos, pero también de que cada uno de nosotros, por naturaleza, somos caídos y tenemos imperfecciones, amados. Y por ende Pablo está diciéndole, o nos está hablando, diciendo, debemos orar también por nuestras imperfecciones. ¿Por qué? Porque sabemos y reconocemos que desde la caída de Adán y Eva, amado, no hay manera en que nosotros podamos tan siquiera, inclusive, tratar de agradar a nuestro hermano a lo más mínimo. ¿Por qué? Por nuestras imperfecciones. Pero te damos gracias que por medio de nuestro Señor Jesucristo, esas imperfecciones las podamos ver como algo pasajero. ¿Por qué? Porque seremos perfeccionados en el día de Cristo. Así que Pablo ora por las imperfecciones de la iglesia. Y 2, ora por los peligros que va a enfrentar la iglesia. Filipenses 3:2, cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Y los versículos 18 y 19 dice, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetitoa y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Así que Pablo muestra su agradecimiento en esta epístola, en esta carta, dándole gracias a Dios por la iglesia y diciéndole, pero estoy orando constantemente por ustedes cuando les recuerdo. Y estoy orando ¿por qué? Por las imperfecciones que tenemos cada uno de nosotros, por nuestras debilidades. Pero también estoy orando por los peligros que como iglesia enfrentamos por haber puesto la fe solamente en Cristo Jesús. Y estos peligros, amados, me recuerda a lo que está sucediendo en Nigeria. Hay un artículo que salió hace poco donde decía que aproximadamente más de 7,000 creyentes han sido martirizados en Nigeria. Y eso sin contar otras regiones y otros países. Mientras usted y yo tenemos la libertad absoluta y completa de poder reunirnos cada domingo a adorar al Señor, amado, en otros países
los están matando. Y es nuestro deber, es nuestro menester que como iglesia no solamente oremos por cada uno de los que están aquí como creyentes, sino por la iglesia en todo el mundo. ¿Por qué? Porque en sus imperfecciones también van a enfrentar peligros. Peligros que los van a hacer que el mundo los persiga. ¿Por qué? Por haber profesado a Cristo Jesús, la misma fe que a ellos y a nosotros nos une. Y por eso Pablo suplica al Señor muchas veces, siempre, en cada una de mis oraciones, para que estas necesidades, amados, que tenemos entre el pueblo, sean suplidas. Él suplica, amado, que no quede nadie excluido. Como dije al principio, la pregunta, oramos y damos gracias por nuestros hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños, adolescentes. Nadie puede quedar excluido. Sin embargo, la observación peculiar, amado, que Pablo nos está presentando aquí es esta. Ya que habían motivos de sobra para dar gracias, motivos le sobraban a Pablo para poder ser agradecido con la iglesia de Filipenses. Pero Pablo hace su oración con gozo, porque la oración con acción de gracias, amado, es una oración que siempre traerá júbilo y alegría a nuestra vida. Luego el punto número 2, gracias al Evangelio del Dios Trino, seremos perfeccionados en el día de Cristo. Los versículos 5 y 6, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ahora el apóstol aquí expone el motivo de su gozo. Reconoce el gozo, reconoce los beneficios de la iglesia de Filipo y ahora expone cuál es el motivo de ese gozo y ese júbilo que él siente hacia la iglesia de Filipo. Y es que habían entrado en una comunión del Evangelio, es decir, que habían participado del Evangelio, lo cual, como bien nos dice las Escrituras, se logra por medio de la fe solamente, en Jesucristo solamente. No hay otro mediador, no hay otra manera de llegar a Dios si no es por medio de Cristo, y no hay otra manera que nos una en una sola fe que no sea por medio del Redentor. Pues el Evangelio del que Pablo habla, amado, no se presenta como nada. Él quiere que entendamos, iglesia, que es un deleite para los que lo hayamos recibido por medio de la fe. Y es por eso que estas dos razones no pueden estar separadas. Lo que Pablo quiere decir con esto es: vuestra presencia en la participación unánime de la obra del Evangelio me ha convencido de que sois objetos de la preservación divina. Por todo ello doy gracias a mi Dios, rogando con gozo. Eso es lo que el apóstol está queriendo decir, amado. Este mismo razonamiento también lo encontramos cuando él escribe en Primera de Tesalonicenses del capítulo 1 del 2 al 5, donde la vida cristiana de los creyentes, que los creyentes manifiestan día a día, es considerada como una muestra indudable de que de nuestra elección eterna, de que Dios nos ha escogido desde toda eternidad por medio de una sola fe. Primera de Tesalonicenses 1 del 2 al 5, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos, amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Y con plena convicción, como saben, qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Por todo ello, amados, es que
Pablo da gracias a Dios. Y esta participación tiene que ver tanto con el comprender el Evangelio de Jesucristo mediante la fe, como en la renovación de la mente que el Espíritu Santo efectúa en cada creyente. Eso es tanto nuestra vida devocional en nuestro hogar, como también nuestra vida devocional como iglesia. Tiene que ver con la obediencia de los mandatos y ordenanzas de Dios, con los mandamientos, con la exhortación de Cristo en los evangelios y las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Resumido, los 66 libros de la Escritura. Amado, es una participación del evangelio que se vea que reflejada en el compartir y en la confraternidad en todos nosotros. Esto es todo lo que envuelve a la iglesia de Cristo a estar más unida y a estar más cerca el uno al otro, tanto fuera como dentro de la iglesia, en agradecimiento, pero también en oración continua por nuestras imperfecciones, pero también por los peligros que vamos a enfrentar como iglesia. Y por eso él dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Ahora claramente Pablo no pudo haber derribado esta confianza de la firmeza o excelencia de los hombres que él conocía. No pudo haber de ninguna manera venido de los hombres. ¿De quién entonces? Pues simplemente del hecho de que Dios había manifestado su amor a los filipenses. ¿Y este amor por medio de qué? De la fe que los une. Y sin duda, esta es la verdadera manera de reconocer, amado, los beneficios de Dios para su iglesia. Cuando obtenemos de ellos motivos para tener razones de esperanza, ¿en qué? En el futuro de que hemos sido electos por toda una eternidad en Cristo Jesús. Estas son, amados, a la vez para la iglesia muestras de qué? De la bondad y de la benevolencia paternal de Dios hacia nosotros. Además, debemos reconocer y saber que Dios no es como los hombres, que se cansan o se agotan de conceder la bondad. No, Dios no se cansa de conceder bondad y amor a sus hijos. Y como somos sus hijos por adopción, mediante el Hijo unigénito Jesucristo, amado, con toda confianza podemos venir al Padre en oración por medio del único mediador, Jesucristo. Por eso la iglesia de Cristo debe ejercitarse en la constante meditación de las misericordias que Dios nos ha concedido, hermano, para que nos puedan alentar y confirmar sobre la esperanza también en el futuro, y que siempre reflexionemos en nuestra mente sobre esta conclusión, como dijo Juan Calvino. Escuche, Dios no abandona la obra de sus propias manos, que sus propias manos, han comenzado, como atestigua el profeta Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia, no abandone las obras de tus manos. Isaías 64:8, pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Calvino sigue diciendo, somos obra de sus manos, por lo tanto Él completará lo que ha comenzado en nosotros. Cuando digo que somos obra de sus manos, no me refiero a la mera creación, sino al llamamiento por el cual somos adoptados en el número de sus hijos. Porque es señal para nosotros de nuestra elección que el Señor nos ha llamado eficazmente a sí mismo por su Espíritu. Y cierro cita. El Evangelio nos une. ¿Nos une a qué? A orar por nuestras imperfecciones y por nuestros peligros, sabiendo que nosotros, cada uno está en la misma posición y que debemos ser agradecidos, como dije, no solamente por las imperfecciones, pero también debemos ver qué, amado, en nuestros hermanos.
los grandes atributos que cada uno de nosotros, que como iglesia y cuerpo de Cristo aportamos a cada uno, los beneficios que traemos a la iglesia como cuerpo. Como individual jamás podremos vencer, pero como cuerpo esos beneficios, amados, los podemos gozar con júbilo y con suma alegría. Luego dice hasta al día de Cristo Jesús. Se le llama el día de Cristo Jesús porque en ese día, amado, Él será manifestado en toda gloria. Será recibida por nosotros, su novia, la iglesia, y Él vendrá a juzgar. Y de esta forma será públicamente Dios y Cristo el Hijo vindicado. Y hasta que en ese día no llegue, amado, la buena obra de Dios, obra que capacitó a los que fueron y somos objetos de ella a través de una sincera devoción en la proclamación del Evangelio, obra que solamente culminará en la comunión perfecta en el día de Cristo. Luego dice en los versículos 7 y 8, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis pensamientos, en mis prisiones, como la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo en cuanto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Podemos observar al comienzo de estos versículos que el apóstol no pide nada para él, sino ningún honor especial tampoco para él. Él dice es justo, él está diciendo me es obligatoriamente tener que agradecer y orar por ustedes. Porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. El apóstol los lleva a todos en el corazón, de eso estamos bien claros, amados. De igual manera como cada uno de nosotros, nuestros líderes, nuestro pastor, nuestros ancianos, como deben llevarnos en el corazón, también nosotros, amados, debemos llevar a cada uno de nuestros hermanos en nuestro corazón. Y no solamente en nuestro corazón, pero en nuestra oración. Para que Dios así bendiga a su iglesia por medio de cada uno de los beneficios que nos ha dado y que los guarde de las imperfecciones y de los peligros que hemos de correr. Miren lo que dice 1 de Timoteo 1:5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Y aunque el hecho es que el apóstol ama a los filipenses, la explicación de esto, amado, se encuentra en la situación sobre la cual realmente recae este énfasis. ¿El énfasis de qué? Del amor, del agradecimiento, del orar continuamente por la iglesia. El énfasis es este: todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia de Dios. Estos filipenses habían dado pruebas, amados, de que su comunión con Dios, y al igual que la de Pablo, era una comunión real. De que estaban unidos por una sola fe. En consecuencia, Pablo les llama participantes conmigo de la gracia. Es decir, de la operación de la gracia de Dios que capacita para obrar que el favor del Evangelio en cada uno de nosotros. Para gozar de los beneficios y alegría. Para también, iglesia, no solamente los beneficios y la alegría y en la contentura, pero sino también para unirnos en el sufrir y el padecer por el Evangelio de Jesucristo. En unirnos también al ser perseguidos y rechazados por el Evangelio de Jesucristo. Y para ayudar a otros, amados, a que proclamemos y defendamos el Evangelio de Jesucristo. Porque Dios me es testigo, luego termina diciendo, ahora declara más explícitamente su afecto por ellos.
¿Por qué? Porque para dar prueba de ello, amado, Pablo está recurriendo a un juramento. Y con razón, porque sabemos cuán preciosa es a los ojos de Dios la edificación de su iglesia. De cuán preciosa es la edificación de esta iglesia. Llama a Dios como testigo de la verdad, ya que solo Él es la verdad. Y como testigo de su afecto, ya que solo Él, Dios, es el que escudriña los corazones del hombre y de la mujer. Acción de gracia, oración continua, juramento, que podemos entender que todo esto está unido, Pablo, a la iglesia, y es por una mera cosa: la fe que nos une en Cristo Jesús, que somos un solo pueblo, una sola iglesia, una sola novia. Y por eso, amado, debe ser constante nuestra oración por nuestros hermanos, sabiendo que somos uno y que esa obra que Dios ha hecho en usted y en mí, en su iglesia, será perfeccionada en el día de Cristo. Como conclusión, debemos dar gracias, amados, y orar por nuestros hermanos en Cristo cada vez que nos acordemos de ellos. Y reconocer que gracias al Evangelio del Dios Trino, la iglesia, la novia de Cristo, nosotros seremos perfeccionados en el día del Señor. Si hay algo que debemos aprender de lo que el Evangelio nos dice, amado, es que esa unión, amado, ni aun la muerte, ni principado, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios y de la gracia que en Cristo Jesús nos ha unido. Oremos. Amado Padre Celestial, nuestro Señor, Dios creador de los cielos y de la tierra, al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, gracias por la bendición de esta tu palabra, reconociendo, Señor, que nos une una sola fe. Por medio de Jesucristo, nuestro Redentor, el cual nos santifica por medio del Espíritu Santo, en el que Dios desde toda eternidad nos ha elegido. Pedimos, Señor, que así como esta carta fue escrita a los filipenses, Señor, por medio del apóstol, nosotros también, como creyentes, demos gracias por nuestros hermanos, por los creyentes, Señor, orando incansablemente, Señor, por sus necesidades, debilidades, pero también por sus fortalezas, Señor. Orando por los peligros también que podamos enfrentar, pero también por las alegrías que gozamos juntos. Y que no olvidemos, Señor, que en el día de Cristo, ese amor, esa obra que tú comenzaste en nosotros, se perfeccionará. Y si, Señor, hay entre medio de nosotros alguien que aún no ha conocido el Evangelio de Jesucristo, no ha sido partícipe de esta maravillosa unión que tenemos la iglesia de Jesucristo, permite, Señor, que su corazón sea conmovido por medio del Evangelio, reconociendo que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino es por medio de Cristo. Y que cambie su corazón de piedra a uno de carne, para que así también en el día de Cristo, Señor, pueda ser perfeccionada la obra que tú comiences en ellos. Pues esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.